Hola, ¿qué tal? Tengan muy buenos días todas y todos. Bienvenidos a las tertulias académicas de la Escuela Judicial Electoral. El día de hoy estamos muy complacidos porque tenemos con nosotros a la magistrada Gabriela Eugenia del Valle Pérez, a quien agradecemos de verdad su presencia de estar hoy con nosotros. Es un gran honor para nosotros. Ella nos va a hablar del tema contribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al sistema democrático en México. Y antes de cederle el uso de la voz, voy a leer su síntesis curricular. La magistrada Gabriela del Valle Pérez es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Academia México. Su experiencia en materia electoral ha sido tanto en el ámbito federal como local. Se desempeñó como coordinadora de ponencia y secretaria de estudio y cuenta en la Sala Regional Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y coordinadora de ponencia y secretaria de estudio y cuenta en el ahora Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Fue secretaria particular y secretaria de estudio y cuenta adjunta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De octubre de 2014 a marzo de 2016, ocupó el cargo de magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal. De abril de 2016 a abril de 2019, se desempeñó como magistrada presidenta de la Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la academia ha sido ponente y moderadora en diversos eventos. Muchísimas gracias, magistrada, por estar con nosotros. De verdad, encantados de tenerla para platicar sobre este interesante tema de las contribuciones que ha hecho el Tribunal Electoral a la democracia en México. Y bueno, pues antes de cederle el uso de la voz, invito a todas y a todas para que me hagan llegar durante la plática sus preguntas por el chat o por las redes sociales, quienes nos siguen por las redes sociales, y al final se las hago a la magistrada, les voy cediendo el uso de la voz. Muchísimas gracias, magistrada, adelante. No, al contrario, mi querida Gaby, muchísimas gracias a ti. Es un gusto estar con todas y todos ustedes el día de hoy. Agradezco particularmente a las magistradas y a los magistrados de la Sala Superior la invitación para participar en estas tertulias académicas, particularmente al magistrado presidente Felipe Fuentes y al magistrado Felipe de la Mata. Obviamente quiero agradecer a la doctora Gaby Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial, y al gran equipo de investigadores y todo el equipo de apoyo de esta gran Escuela Judicial. Muchísimas gracias y gracias por todas las atenciones que han tenido conmigo. Y agradezco, obviamente, a todas las personas que se toman un ratito de su tiempo para acompañarme el día de hoy. De verdad, se los agradezco en el alma. El día de hoy quiero compartir con ustedes la importancia de la existencia de un Estado democrático de derecho. Quiero darles algunos ejemplos de cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha contribuido a su protección. Yo sé que ustedes sin duda conocen muchísimas de estas sentencias de las cuales voy a hablar. Primero, quiero referirme a algunos aspectos generales y después abordar algunas sentencias de la Sala Superior. Lo que quiero hacer es dar un paseo por las tres integraciones de las salas, y es lo que pretendo con esta presentación, porque muchos de los criterios, si bien se adoptaron en una integración, han ido fortaleciéndose en las siguientes integraciones. Los actuales regímenes democráticos coinciden en que sus aspectos centrales son el sufragio universal y la existencia de elecciones libres, competitivas, regulares y correctas. Esto es una definición schumpeteriana de la democracia, que es estrictamente política. Esos aspectos son la base mínima del régimen democrático. Sin ellos, este régimen no sobrevive. Sin embargo, en aras de anclar la democracia en un país o de aumentar su calidad, se ha considerado que cuando el Estado de Derecho tiene un buen funcionamiento, la democracia y su calidad aumentan. Para observar las características más relevantes del Estado de Derecho,
resulta relevante el trabajo de Guillermo O'Donnell, quien nos explica que el Estado de Derecho puede contribuir a la estabilidad de las relaciones sociales basándose en la legalidad de un sistema democrático en 3 sentidos. 1, defendiendo libertades políticas y garantías de la democracia política. 2, defendiendo derechos civiles de todo el conjunto de la población. Y 3, estableciendo redes de responsabilidad y rendición de cuentas, que comportan a todos los agentes públicos a estar sujetos a controles apropiados y legalmente establecidos sobre sus actos. Esto incluye incluso a los cargos más altos dentro de un régimen. Cuando un Estado establece límites a la actuación gubernamental, se está frente a un Estado de Derecho y no únicamente frente a un Estado gobernado por la ley. Esta distinción es importante porque mientras el primero busca la protección de libertades y derechos fundamentales, el segundo busca fundamentalmente legitimar acciones gubernamentales y no proteger derechos y libertades. Así hoy se habla de estados democráticos de derecho que se distinguen por definir los derechos y obligaciones de los integrantes de la colectividad, de una sociedad informada, de autoridades transparentes que rindan cuentas, del respeto a la diversidad entre las personas y grupos, de la preservación y fomento de la multiculturalidad, así como de la atención a las necesidades sociales más apremiantes, entre muchas otras cualidades que basadas en el respeto conviven y se desarrollan. Existen distintos aspectos positivos respecto a la democratización que trajo consigo el pluripartidismo en el país, pues durante esta época nacieron instituciones ciudadanas y autónomas que contribuyeron a la certeza de los procesos electorales. Si pensamos en el México de hace 4 décadas, no contábamos con rendición de cuentas ni transparencia en el actuar de los gobernantes, o con organismos públicos que velaran por la protección y respeto a los derechos humanos, hecho que fue posible gracias a la competencia electoral y la participación de distintas corrientes políticas en los poderes legislativos, federales y locales. La competitividad en las elecciones es otro punto positivo dentro de esta transformación política electoral en el país, pues esto genera una inercia de mejora en cuanto al desempeño de quienes ocupan un cargo público, ya que ante lo competido que se convirtieron los procesos comiciales, saben que la permanencia en el cargo o incluso la vida del partido político no es perpetua mientras no reflejen resultados frente a la ciudadanía. Alejarse de su corriente de pensamiento original, sumado a las crisis social, económica y política que se viven en México, ha propiciado que la ciudadanía poco a poco se aleje del ideal democrático y que el desencanto y la desconfianza hacia el Estado y sus instituciones vayan en aumento, pues además existe un distanciamiento entre la ciudadanía que siente que sus necesidades no están siendo atendidas y los gobernantes que no se acercan a escuchar a sus representados. Sin embargo, esto también da la oportunidad a la ciudadanía para organizarse y generar cambios sociales, incluso dentro del propio sistema electoral. Por ejemplo, con la introducción de las candidaturas independientes, aunque debo reconocer que estas cuentan con contados casos de éxito, siendo en el orden municipal donde más resultados positivos han obtenido. Los resultados que deja el informe Latinobarómetro 2018 sobre el apoyo a la democracia en México son una advertencia para corregir el rumbo y revertir el desencanto con la democracia, pues como dicho estudio lo muestra, al 38% de las y los mexicanos les da lo mismo un régimen democrático o uno no democrático, y eso debería preocuparnos. El mismo porcentaje opina que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, mientras que el 11% opina que puede ser preferible un gobierno autoritario. Es grave que incluso ante el aumento de la competencia electoral existe un alto número de personas que no vean como mejor solución posible un Estado democrático, y esto puede ser, en gran medida, consecuencia del alejamiento entre partidos y ciudadanía, lo que sin duda refleja que estos no se sientan representados por aquellos. Con ello, es claro que si bien existen distintas opciones políticas, ya sea desde los partidos o las candidaturas independientes, lo cierto es que la pluralidad en la política
depende de la participación e involucramiento de la ciudadanía en los asuntos públicos, ya que la democracia plural no depende solamente de la celebración de elecciones libres, sino que además necesita del respaldo social de mayorías y consensos, mismos que no son posibles sin la confianza en las instituciones y las leyes del país. La historia en México es una clara muestra de que la pluralidad de política es necesaria para la construcción democrática. Gracias a la participación y voz de distintas fuerzas políticas, se fueron construyendo instituciones e instrumentos electorales para la defensa de derechos y libertades en el ámbito político electoral, y esto permitió una mayor participación política de la ciudadanía. Aunque hay que señalar que si bien existe pluripartidismo, todavía falta que exista una pluralidad en la representación y que los diferentes grupos que componen la nación estén efectivamente representados, pues hoy todavía gran parte de la sociedad percibe autoridades alejadas que no procuran atender sus necesidades. En los congresos locales y el federal, esta apertura a la pluralidad política ha propiciado que un mayor número de espacios sean repartidos, de modo que de 1994 a 2018, ningún partido político contó con más del 50% de representantes en el Congreso. Sin embargo, obviamente la reciente elección de 2018 nos presenta un nuevo escenario, en el que si bien el partido político mayoritario y quienes lo acompañaron en la coalición recibieron gran parte de los escaños en el Poder Legislativo, lo que está a prueba es la independencia entre poderes, la autonomía de las instituciones democráticas que se han construido, la participación activa e informada de la ciudadanía y que las personas se sientan representadas por quienes eligieron como sus representantes populares. Un instrumento que perfecciona el Estado democrático de derecho en nuestros días es el constitucionalismo. En él se encarna la división de poderes y el régimen federal, que a su vez son mecanismos que contribuyen a la racionalidad del ejercicio de la potestad estatal, al obligar a los operadores políticos a ceñir su actuación a un sistema de formas y de competencias establecidas directamente en la Constitución. En las constituciones del mundo y en muchas de las leyes y reformas más importantes de los países, se puede ver la lógica de la política judicial. ¿En qué consiste esta lógica? Por un lado, en el empoderamiento de la ciudadanía, y por el otro lado, en la satisfacción de demandas colectivas e intereses generales por encima de aquellos intereses muy particulares y que benefician únicamente a unos cuantos. En el caso de México, sin duda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como otros órganos federales de justicia, han sido un contrapeso real a la acumulación indebida de poder que ha favorecido el debate democrático, el pluralismo, la participación y ha sido un factor de fortalecimiento de las instituciones democráticas. Hay que señalar que a partir de los nuevos proyectos democráticos, la justicia tiene implicaciones importantes, pues en cierta medida velan por el Estado de Derecho, y ello significa velar por el cumplimiento de los derechos fundamentales. Lisa Hilbing nos ha explicado que el sistema de justicia no es solo un reflejo de la sociedad y su cultura, sino que también ayudan a construirla y en ese sentido pueden conducirla a una cultura de mayor respeto a derechos fundamentales. Ciertamente, las acciones de autoridades jurisdiccionales y administrativas que velan por la justicia por sí solas no son suficientes para prevenir violaciones a derechos fundamentales, pero es importante que tengamos en mente cómo el impacto de sus decisiones tiene grandes alcances, de tal manera que pueden contribuir a legitimar acciones gubernamentales que no enarbolan ni protegen el Estado de Derecho, o bien, al contar con las características y mecanismos jurídicos que hemos venido mencionando, pueden contribuir a la consolidación del Estado democrático de derecho. En el caso de la Corte Mexicana, podemos ver cómo se ha contribuido a la consolidación de la democracia mexicana en los siguientes aspectos. 1. La construcción de una nueva cultura constitucional y la transición de un constitucionalismo nominal a un constitucionalismo pleno en sentido normativo. 2. La defensa de la división de poderes y el federalismo. Y 3. El establecimiento de los parámetros de validez de las normas electorales.
Como ya es de todos sabidos, el pasado 7 de septiembre inició el proceso electoral federal 2020-2021, que concurrirá con diversos procesos electorales que se llevarán a cabo en la totalidad de las elecciones de las entidades federativas. Por lo menos una de las elecciones en cada entidad federativa coincidirá con la elección de diputaciones federales. Tratándose de la materia electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que recientemente cumplió 24 años de existencia, es la máxima autoridad, con excepción de la función que tiene la Corte de conocer en exclusiva de las acciones de inconstitucionalidad en esa materia. A través de su labor interpretativa y en ejercicio de sus competencias, el Tribunal Electoral realiza una labor eficaz que garantiza que todos los actos y procedimientos electorales se ajusten a los principios del Estado democrático y constitucional de derecho. Hay que destacar que la justicia electoral busca que se respete la voluntad popular. El doctor Jesús Orozco nos ha explicado en innumerables ocasiones que con la justicia electoral se busca la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía y asegurar que los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, autenticidad, transparencia de los actos y procedimientos electorales. Para que esto sea así, es necesario garantizar la independencia de las instituciones del poder político, así como la profesionalización de sus miembros. Por eso, la función de la Escuela Judicial es tan importante. Así, la justicia electoral significa, por un lado, contar con reglas claras para celebrar elecciones libres, justas, periódicas y auténticas. Y por otro, significa contar con el aparato administrativo y judicial que vigilará, dará certeza a los actos y procedimientos electorales y pondrá límites al poder político en aras de proteger derechos fundamentales. Así, la justicia electoral no solamente se encarga de la resolución de conflictos electorales o de velar por la legalidad de una elección, sino que es la pieza central para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía. De esta manera, expondré algunos precedentes paradigmáticos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con los cuales la justicia electoral ha contribuido tanto a la protección de derechos políticos como a la protección de derechos político-electorales. Incluso, varios de los temas abordados por la justicia electoral a los que haré referencia fueron de tal importancia que llevaron a reformas posteriores, ya sea a la propia Constitución o reformas legislativas, siendo ejemplo de cómo la lógica de la política judicial impacta en el marco normativo. En primer término, les quiero hablar del Juicio Ciudadano 117 del 2001. Esta es una sentencia que en mi concepto constituye el primer paso para que los partidos políticos fueran considerados sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública. El tribunal realizó un estudio del derecho a la información consagrado en el artículo 6 constitucional a la luz de lo establecido en diversos tratados internacionales. Asimismo, se relacionó el derecho de asociación que tiene toda la ciudadanía mexicana en su vertiente de afiliación político-electoral con el derecho de la ciudadanía a estar informada. Se sostuvo que el derecho de pertenencia implica contar con la información básica del partido político al que se quiere pertenecer o al que se pertenece, lo que es un prerequisito para ejercer la libertad de asociación y de afiliación. Por lo tanto, la ciudadanía, en ejercicio de su derecho de asociación en su vertiente de afiliación política, tiene derecho a conocer la información que consta en un registro de carácter público, pero además tiene derecho a conocer los documentos soporte de ese registro que hayan sido aportados por los partidos políticos. Si bien pasaron muchos años para que dicha obligación se introdujera, primero en el entonces Código de Instituciones y Procedimientos Electorales en el año de 2008, fue hasta 2014 cuando se incorporó a la Constitución. Pero, en mi humilde opinión, esta sentencia constituyó una semilla para que toda la información en posesión de los partidos políticos fuera considerada como pública y que en ella imperara el principio de máxima publicidad. Lo anterior, además de ser muy relevante en el tema de acceso a la información, también abrió el camino para el siguiente punto que quiero tratar, que es el de la vida interna de los partidos.
Anteriormente, los partidos políticos eran instancias autocompositivas y si surgían conflictos sobre la militancia o bien la aplicación, interpretación o integración de sus instrumentos normativos propios o de la ley, no había un órgano dentro del partido que fuera imparcial y objetivo para dirimir sus controversias de conformidad a principios como el debido proceso. La sentencia, como la que les acabo de mencionar, así como los juicios ciudadanos 84, 92 y 109, todos de 2003, son un precedente de cómo la Sala Superior admitió la procedencia del juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano contra actos de partido. Esta sentencia comenzaron a conocer asuntos intrapartidistas en conflictos que surgían por temas como el acceso a la información, la rendición de cuentas, la transparencia y la tutela de derechos político-electorales. En las mismas, se reflexiona precisamente sobre el reconocimiento de los partidos políticos como sujetos de obligaciones y objeto de regulación. En nuestros juicios, se cambia el criterio y se dice que ahora el juicio ciudadano es procedente contra actos o resoluciones intrapartidistas definitivos, además de que los partidos políticos debían regir sus actividades por un sistema de democracia interna, para lo cual debían orientarse por los principios del Estado democrático que lleva inmersa la existencia de una jurisdicción constitucional tuitiva de los derechos fundamentales. En otras palabras, los partidos políticos debían contar con órganos internos que resolvieran las controversias que se suscitaran, debiéndose respetar todas las garantías del debido proceso legal a los contendientes, en donde se pudiera determinar a quién le asistía la razón de acuerdo con la normatividad estatutaria interna y que dichos procesos fueran aptos para restituir adecuada, oportuna y totalmente los derechos violentados. En estas sentencias se dijo que antes de acudir a la jurisdicción estatal, las partes deberían agotar los procedimientos internos y que podía acudirse a la jurisdicción de los tribunales en los siguientes casos. Obviamente, como ya lo dije, después de haber agotado las instancias internas para la superación del conflicto. Cuando éstas no existieran, o bien existían, pero no estaban encomendadas a órganos capacitados e independientes, o no están previstos los elementos del debido proceso legal, o no permitían la satisfacción completa, total, oportuna de las pretensiones jurídicamente tuteladas de las partes. Estas sentencias y los criterios contenidos en estas sentencias fueron más tarde plasmados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral por reforma publicada en el Diario Oficial del 1 de julio de 2008. Pero quiero hacer mención a una parte también que se introdujo en reforma posterior, en donde nos habla justamente de que estos procedimientos de justicia intrapartidaria deben incluir mecanismos alternativos de solución de conflictos. Poco se ha explorado este tema y yo creo que ayudaría bastante para quitar estas tensiones que muchas veces se dan al interior de los partidos políticos. Por eso es tan importante, yo creo que también nos dediquemos a ese tema. Otra gran aportación que la Sala Superior nos trajo fue la sentencia del recurso de apelación 17 de 2006, que resolvía un conflicto entre dos de las coaliciones partidistas que competían para las elecciones del año 2006. Con la resolución de este asunto, se buscó la protección de uno de los principios rectores de las elecciones, como es el de la equidad en la contienda, así como evitar que se cometieran actos anticipados de pre-campaña o campaña. Se advirtió que se requería de un procedimiento expedito a fin de evitar daños irreparables en el proceso electoral. En esa sentencia, el Tribunal Electoral dio una serie de lineamientos para que el entonces Instituto Federal Electoral estableciera ese procedimiento especial sancionador. En una reforma posterior, o sea, nuevamente, primero se hace en tribunales y posteriormente pasa a reformas, el legislador federal introdujo esta figura en la legislación y fue en el año 2014 cuando se rediseñó el régimen sancionador electoral y disciplinario
y se crea esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Porque recordemos que en una primera etapa eran los institutos electorales federales y locales los que se encargaban de todo el procedimiento. Con este cambio en 2014 serán estos mismos institutos quienes se encargan de la investigación y serán los tribunales quienes determinen las sanciones. Hay algunas excepciones, todas muy poquitas las que ya quedan en nuestro país, en el que no hay este sistema mixto, ¿no? Este procedimiento especial, si bien en un inicio fue diseñado para proteger la equidad en la contienda, lo cual no es menor y es muy importante, sin duda nos ha traído grandes criterios en los que se han protegido derechos de diversos grupos a través de él. Otro tema al que me quiero referir y que también es de gran importancia es el de la igualdad sustantiva, que nos lleva a la reflexión de la participación de grupos históricamente vulnerados. Como es conocido, para que la mujer tuviera una representación efectiva, en un inicio se establecieron acciones afirmativas como las llamadas cuotas de género, pero hay que señalar que surgieron importantes resistencias para cumplir con estas cuotas. Por ejemplo, se decía que si las candidaturas provenían de un proceso de elección democrática, un proceso interno, entonces no podía aplicársele estas cuotas. Afortunadamente, ahí la Sala Superior, en una gran sentencia, también dijo que todos los procedimientos eran democráticos para que se respetara el criterio de esta acción afirmativa que se había tomado de las cuotas de género. O también, ese otro gran criterio que se tomó en la conformación de las listas de representación proporcional, porque recordemos que muchas veces a las mujeres se les ponía en los últimos lugares cuando no era posible, obviamente, que alcanzaran alguna escaño. Ante la resistencia de los partidos y las escapatorias que encontraban para no cumplir con las cuotas, el Tribunal Electoral tuvo que actuar para sanear esas situaciones y lograr que las mujeres llegaran efectivamente a los cargos públicos, como se hizo con la muy connotada sentencia 12.624, conocida como la sentencia Antijuanitas, o también a la que ya hice referencia, aquella sentencia en la que se dijo que todas las formas de elección al interior de un partido eran democráticos. O bien también el establecimiento de bloques de competitividad por parte de la autoridad administrativa electoral, o aquellas sentencias dictadas ya en esta integración, en donde se obliga a las dirigencias y órganos de partidos a tener una conformación paritaria. O también aquella que se estableció, la paridad horizontal, tratándose de los ayuntamientos. La evolución de los criterios jurisdiccionales y la unidad de las legisladoras, sin importar su filiación política, llevó a incorporar el principio de paridad de género para los congresos locales y federales en la Constitución en el año 2014 y la paridad total en el año 2019. Pero nuevamente, fue una acción impulsada, una acción tomada por el tribunal que más tarde repercutió en una reforma constitucional. Las resistencias continuaron y cada vez se manifestaban en formas más graves. Y entonces, ¿qué pasó? Una de estas formas más graves era justo el de la violencia política. Ahora ya contamos con un marco legal recientemente publicado en el pasado abril, el 13 de abril, pero mientras este marco no existía, las autoridades electorales federales y locales, administrativas y jurisdiccionales, apoyadas por convenios internacionales, en la Ley Modelo de la Comisión Interamericana de Mujeres y en el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, defendíamos a las mujeres dedicadas a la política, en contra de conductas u omisiones que las violentaban en el ejercicio libre de sus derechos político-electorales. Diversas sentencias emitidas por las autoridades jurisdiccionales y criterios tomados por las autoridades administrativas electorales federales y locales fueron incorporadas justo al reciente marco normativo aprobado en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Las demandas no se hicieron esperar y hace algunas semanas la Sala Superior nos ha dado importantes sentencias con respecto a este tema.
En primer lugar está el recurso de reconsideración 91, que estableció dos criterios muy importantes para mí. Un registro de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, tratándose de la materia electoral, y que esta violencia esté determinada por sentencia firme. De acuerdo con esta sentencia, el INE sería quien emitiría los lineamientos, cosa que ya hizo el viernes pasado, ya fueron aprobados y a los cuales me referiré muy brevemente un poco más adelante. Y el segundo criterio muy importante que introdujo fue la exigencia probatoria cambia. Ahora corresponderá al victimario probar que lo que la víctima dice no es cierto. O sea, ya se revierte esta carga de la prueba. En cuanto a los lineamientos aprobados por el INE, en ellos se destaca cuál es el objeto de los mismos, cuándo se procederá a la inscripción, el carácter público de la información contenida en el registro, el diseño del sistema informático, la obligación de las autoridades de informar cuando emitan resoluciones o sentencias que sancionen la violencia política y éstas hayan quedado firmes, el tiempo de permanencia en el registro, la reincidencia, los elementos que deberá contener este registro, entre otros temas. Sin duda, serán temas que veremos y que nos ocuparán durante este proceso que recién inició. También otro asunto muy importante resuelto recientemente fue el juicio de revisión constitucional electoral 16 de 2020, en el que se dijo que ante la omisión de las legislaturas de armonizar sus legislaciones en cuanto a paridad y violencia política, estas tenían en primer lugar la obligación de armonizarla, pero si ya se había pasado el tiempo de los 3 meses previos a que se inicie el proceso y puedan armonizarse las disposiciones en materia electoral, entonces serían los propios institutos electorales locales los que emitirían lineamientos basados en la reforma constitucional de paridad en todo y en la legal de violencia política. También la recientísima sentencia aprobada apenas el miércoles pasado en el recurso de reconsideración 170 de 2020, por la cual se permitió que los partidos políticos pudieran postular a un mayor número de mujeres en la integración de una planilla de candidaturas a cargos de ayuntamientos, cuando persista una subrepresentación de las mujeres. Hace aproximadamente 1 mes y medio, 2 meses, en una conferencia que el doctor Roberto Saba dio en la Escuela Libre de Derecho, justo se refería a si la paridad debía de ser tomada justamente como un piso y no como un techo. Sin duda, nos dará mucho de qué hablar este tema. Ahora me quiero referir a otro de los grupos que históricamente ha sido vulnerado, que es el de las comunidades indígenas. Recordemos que en el proceso pasado, para asegurar la efectividad del derecho que tienen los integrantes de comunidades indígenas de ser votados a cargos de elección popular, las autoridades electorales, no voy a hacer la diferencia de lo que hizo el instituto y lo que hizo la sala, sino hablaré en conjunto de cuál fue el resultado que se obtuvo. Lo que hicieron las autoridades electorales, administrativo y jurisdiccional, establecieron que en 13 distritos los partidos políticos debían postular únicamente candidatas y candidatos indígenas para diputaciones federales, en los que existiera una concentración indígena que superara el 60% de la población total, además de que se necesitaba una autoadscripción calificada para ser postulado o postulada a una candidatura, y no podía haber 7 candidaturas de más de 7 candidaturas de un mismo género. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido diversos criterios de jurisprudencia con los razonamientos que están contenidos en sus sentencias, que buscan garantizar la impartición de una justicia incluyente hacia ese grupo en situación de vulnerabilidad, para salvaguardar sus derechos político-electorales. La jurisprudencia obviamente se emite para que estos criterios adquieran el carácter de obligatorio y genere certeza en cuanto al criterio que se va a utilizar para resolver. ¿Y qué fue lo que resultó de esta acción afirmativa que se tomó para las comunidades indígenas? Efectivamente, se eligieron 10 hombres y 3 mujeres, por lo que vemos que el tema de paridad en las comunidades indígenas, pues todavía es un tema que nos da para largo.
En la jurisprudencia de la Sala Superior se ha precisado que el derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva, tratándose de pueblos y comunidades indígenas, tiene como presupuesto la facilidad de acceso a los tribunales para superar las desventajas procesales en que se encuentran por sus circunstancias culturales, económicas o sociales. Otras importantes sentencias que se emitieron y se aprobaron, si bien por mayoría, pero se fijó un criterio muy importante, fueron los recursos de reconsideración 33, 39, 1185, todos de 2017. En este tema, la Sala Superior abordó un tema muy importante como el de la universalidad del voto. Estos asuntos se refieren a municipios en Oaxaca, particularmente a las figuras de las cabeceras y de las agencias municipales. En estos casos, una mayoría de la Sala Superior sostuvo que si en los hechos existen dos o más comunidades indígenas diferentes en un mismo territorio, es posible concebir jurídicamente un régimen municipal diferenciado, en el que coexistan dos o más autoridades tradicionales con derechos, deberes y obligaciones recíprocos, con las mismas condiciones culturales de autonomía y autodeterminación. El núcleo básico del derecho indígena para la elección de las autoridades y los representantes en el ejercicio de las formas propias de gobierno interno está conformada por las normas que la comunidad indígena libremente determina. Tales normas deben potencializarse en la medida en que no supongan una contravención manifiesta a otros derechos y principios constitucionales, para lo cual debe ponderarse en cada caso las circunstancias particulares de cada comunidad indígena, considerando que la protección de sus normas y procedimientos en principio garantiza el ejercicio de los derechos de las personas en el ámbito de la comunidad. La Sala Superior ha estimado que por principio debe potenciarse el derecho a la autonomía o autogobierno, a menos que el ejercicio del derecho sea incompatible con otros principios o valores establecidos constitucionalmente o convencionalmente. En conjunto, considerando lo dispuesto en la Constitución, en los instrumentos internacionales y en las mejores prácticas judiciales en situaciones de conflictos interculturales, la Sala Superior considera que al momento de resolver sobre los derechos individuales y colectivos que involucren personas, comunidades y pueblos indígenas, deben considerarse los principios de autoidentificación, maximización de la autonomía y pleno acceso a la justicia, considerando las especificidades culturales como principios rectores, sin que ello suponga reconocer un derecho absoluto, puesto que, como se precisó, la autonomía de comunidades y pueblos indígenas están limitados por el reconocimiento de los derechos humanos de sus integrantes. En estos casos, me pareció muy importante el criterio de diferencia de cómo las autoridades debemos ver los asuntos cuando es un individuo el que reclama su derecho frente a la comunidad, a cuando son dos comunidades las que están reclamando sus derechos. En estos casos, la Sala Superior advirtió que los precedentes que las comunidades en conflicto eran independientes y autónomas, atendiendo a criterios como que no se contaba con datos de que históricamente la cabecera hubiera permitido ser votados a habitantes de las agencias en las elecciones de las autoridades municipales, la administración individual de los servicios públicos a cargo de la cabecera o agencia para su propia comunidad, la diferencia en la lengua que se hablaba en cada comunidad o que los conflictos se detonaron por la transferencia de recursos entre la cabecera y las agencias municipales. A partir de ello, en aquellos asuntos se consideró que existía una colisión o choque de los derechos de autonomía, por lo que la cabecera no tenía obligación de incluir en sus elecciones a las agencias, porque se trataba de comunidades distintas. Es decir, no había una violación a la universalidad del voto si en las elecciones de la cabecera no se incluía a las agencias. En estos asuntos, los dictámenes antropológicos jugaron un papel muy importante, pues permitieron tener mejor conocimiento de las comunidades indígenas y resolver la problemática. Tratándose de este mismo tema, en el recurso 1534 de 2018, se dijo que estaba acreditado que la cabecera y las agencias municipales habían participado conjuntamente en la elección de autoridades municipales de un municipio en Oaxaca, así como que se llevó a cabo un procedimiento de diálogo para definir el método electivo y la manera en la que podrían asignarse los cargos ediles entre las comunidades que conforman el municipio. De ahí que si desde 2008 se reconoció el derecho de participación de las agencias municipales y el núcleo rural en las asambleas selectivas, es claro que los precedentes relacionados con el régimen municipal diferenciado
no resultaban aplicables al caso concreto, porque tales asuntos tienen como base que la cabecera y las agencias son comunidades independientes y por ende que la universalidad del sufragio tiene ámbito de aplicación al interior de la comunidad. Por eso es tan importante ver cada caso en concreto y estudiar las particularidades de cada caso. Otro tema muy importante y que va a cobrar gran relevancia durante estas elecciones también es el nombramiento de representantes indígenas ante los ayuntamientos. Desde el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reconoce la composición pluricultural de nuestra nación y diversos derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dentro de estos derechos reconocidos se destaca el de libre determinación y autonomía de las comunidades indígenas para aplicar sus sistemas normativos propios, elegir a los representantes y autoridades para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, votar y ser votados para acceder a desempeñar cargos públicos, y elegir representantes en los ayuntamientos con población indígena, disponer de sus recursos para financiar sus funciones, determinar sus prioridades estratégicas de desarrollo y participar plena y efectivamente en la vida pública. Igualmente, en el artículo 2, apartado B de la Constitución, se determina que la Federación, las entidades federativas y los municipios tienen facultad para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria. Establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas en conjunto. Particularmente en la fracción octava, se establece la obligación de instituir políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero. Así, las entidades federativas adecuaron su constitución y legislación locales a la Constitución Federal con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus normas internas. En la actualidad, prácticamente todas las constituciones y la mayor parte de las leyes orgánicas municipales y leyes estatales en materia indígena reconocen los derechos de las comunidades indígenas que están asentadas en sus territorios, ya sea tratándose de pueblos o comunidades indígenas originarias o bien de migrantes. Sin embargo, a pesar de la relevancia del reconocimiento de los derechos indígenas en el marco nacional interno, existe una gran disparidad sobre cómo regularlos, ya que aunque la norma parece ser clara, lo cierto es que el procedimiento para hacerla efectiva no lo es, lo que conlleva a una omisión legislativa. En los casos de representatividad en los ayuntamientos, las entidades no han logrado implementar adecuadamente las medidas compensatorias a favor de pueblos y comunidades indígenas, particularmente cuando estos emigran a otra región. Por eso, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha analizado con mayor profundidad el derecho contenido en el artículo 2 constitucional en aras de fortalecer la participación y representación política de comunidades y pueblos indígenas en los ayuntamientos. Dicha sala ha sostenido que reconocer y hacer efectivo el derecho de los pueblos y comunidades indígenas coadyuva a su auténtica participación en la estructura orgánica funcional del ayuntamiento. Lo anterior garantiza que estas comunidades transmitan y den a conocer a las autoridades de Cabildo su ideología, tradiciones, costumbres ancestrales, usos y demás aspectos culturales, siempre que éstas sean compatibles con los derechos humanos consagrados en el derecho nacional e internacional. Asimismo, la Sala ha señalado dos cuestiones fundamentales para garantizar la representación política de los pueblos y comunidades indígenas. Una es que ante las omisiones legislativas que impidan la concretización, desarrollo y goce de derechos fundamentales, como los previstos en el artículo 2 constitucional, se emprenda un control de constitucionalidad con el propósito de revertir la violación que esa omisión constituye. La otra es que se implementen medidas compensatorias a favor de comunidades y pueblos indígenas, considerando en todo momento que se trata de ciudadanos en situación de vulnerabilidad, para así hacer la realidad de igualdad material y la representación política en condiciones de equidad. La representación de las comunidades indígenas en los ayuntamientos es fundamental, por lo que existe un deber especial de maximizar el derecho a la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y asegurarnos que existan los mecanismos necesarios
para que esto sea una realidad en cada municipio del país en el que exista población indígena. Se necesitan reglas claras y recursos suficientes para un ejercicio efectivo de este derecho, y así cumplir con lo que nos mandata nuestra Constitución y los tratados internacionales en materia indígena. Obviamente, en la elaboración de estas reglas deberá tomarse en cuenta la opinión de las comunidades y pueblos indígenas. Hay que tener mucho cuidado de no confundir la solicitud de implementar medidas afirmativas indígenas para participar en elecciones constitucionales con el derecho que tienen las comunidades indígenas de designar representantes ante los ayuntamientos. Son dos figuras distintas, pues mientras la primera busca la participación de las comunidades indígenas en los procesos constitucionales, la segunda trata de nombrar un representante que sea el enlace de la comunidad con el ayuntamiento. Su nombramiento no depende de la existencia de un proceso electoral, aunque puede llegarse a dar el caso de que sea en paralelo. Siguiendo con las sentencias en materia indígena, me parece importante que conozcan la sentencia del Juicio Ciudadano 366 de 2018, en la que un grupo de personas desplazadas solicitaron que se instalara una casilla especial para recibir su votación en las elecciones federales y locales durante el proceso electoral 2017 y 2018. Estas personas demandaron la falta de respuesta a su solicitud. La Sala Superior consideró que el Consejo General fue omiso al dar respuesta a la petición en un plazo breve, señalando que si seguía transcurriendo el tiempo, la petición sería de imposible materialización, y ordenó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral dar respuesta inmediata a la petición formulada y así cumplir con lo establecido en el artículo 8 constitucional. Además, determinó que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral debía cerciorarse de que las personas indígenas que se encontraban en el campamento tenían vigente su derecho a votar y, de ser el caso, tomar las medidas necesarias para que pudieran ejercer su derecho al voto el día de la jornada electiva. En cumplimiento a esta sentencia, el Instituto Nacional emitió el Acuerdo 518 de 2018 por el que se ordenaba la instalación de una casilla extraordinaria en la que los solicitantes pudieran votar por todos los cargos a nivel local y federal como si estuvieran en una condición ordinaria. Asimismo, se ordenó revisar cada una de las constancias exhibidas por los ciudadanos a fin de determinar su situación registral y para el caso de que se determinara que algunos no se encontraban en condiciones de votar, debería comunicarles la causa a cada uno de ellos a fin de que pudieran acudir con oportunidad ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ser el caso. De igual forma, para el caso de los ciudadanos desplazados que habitan en ese campamento, que afirmaban no haber podido tomar sus papeles, obviamente por la forma en la que tuvieron que salir de la comunidad en la que residían, se estima procedente que se recabaran sus datos y previa verificación de que se encontraban en la lista nominal correspondiente a su comunidad de origen, les expidiera la reimpresión de su credencial o previera lo necesario a fin de que pudieran emitir su voto en esa jornada electiva, y esto se llevó a cabo con gran éxito. Ciertamente, no pudieron cambiar las condiciones, pero sí pudieron ejercer sus derechos. También otra sentencia que me parece muy importante, es ya tratándose de otro grupo, son los juicios ciudadanos 352 y 353 de 2018, en los que se ordenó al Instituto Nacional Electoral implementar la primera etapa de pruebas para el ejercicio de voto activo de las personas sujetas a proceso penal privadas de su libertad, estableciendo el cómo, cuándo y dónde se ejercerá el aludido derecho a votar, con la finalidad que ese derecho se garantice en las elecciones de 2024. Lo anterior basado en el hecho que las personas en prisión que no han sido sentenciadas tienen derecho a votar porque se encuentran amparadas bajo la presunción de inocencia. El INE está trabajando en este programa y se dice, de acuerdo a algunas noticias, que podría tener un funcionamiento semejante al voto en el extranjero. Se enviaría una boleta en sobre cerrado y se prevé que se pueda hacer una prueba piloto para estas elecciones tratándose de diputaciones federales. Otra gran función que para mí tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el de garante de la integridad electoral. A mediados del año 2017, la Fundación Kofi Annan organizó una cumbre internacional de alto nivel en la Ciudad de México
en colaboración con otras organizaciones y con algunas instituciones mexicanas, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se discutió cómo fomentar el progreso hacia ideales democráticos y fortalecer la integridad de los procesos electorales. Ciertamente, la democracia es hoy más que elecciones, pero su potencial transformador no se alcanzará si los procesos electorales son deficientes. De ahí la importancia de mejorar la integridad electoral. En el reporte global del año 2012 de la Fundación Kofi Annan, se define la integridad electoral de la siguiente forma. Se trata de elecciones basadas en los principios democráticos del sufragio universal y la igualdad política, tal como se reflejan en los acuerdos y normas internacionales, caracterizadas por una preparación y gestión profesionales, imparciales y transparentes a lo largo de todo el ciclo electoral. Las elecciones con integridad revisten gran importancia para los valores que más apreciamos, los derechos humanos y los principios democráticos. Las elecciones dan vida a los derechos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, incluidas la libertad de opinión y expresión, la libertad de asociación y reunión pacíficas, el derecho a participar en el gobierno del país a través de representantes elegidos con libertad, el derecho a la igualdad de acceso a los servidores públicos del país y el reconocimiento de que la autoridad del gobierno emana de la voluntad de los ciudadanos. Todo ello expresado a través de elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal, igual y por voto secreto. Hay 5 elementos cruciales para la integridad electoral. 1, el Estado de Derecho, el cual debe estar afianzado a los derechos humanos y la justicia electoral. 2, organismos electorales adecuados. Esto quiere decir que sean competentes, independientes, autónomos y con transparencia para que estén en posibilidades de actuar con total independencia en la gestión de los procesos electorales transparentes y se ganen la confianza de la población. 3, la necesidad indispensable de la existencia de instituciones y normas operando bajo el Estado de Derecho. Esto es fundamental para la competencia multipartidaria, así como para un sistema de división del poder que fortalezca la democracia y ofrezca seguridad recíprocas a los contrincantes políticos. 4, la eliminación de barreras a la igualdad, particularmente las que dificultan la participación política universal y en condiciones de igualdad. Y 5, la legitimidad. En la conferencia de la Ciudad de México, al reflexionar sobre la integridad electoral, también se señaló la importancia de consolidar las elecciones libres y justas, fortaleciendo los siguientes puntos. Incorporación de una perspectiva de género en los procesos electorales. Hay que garantizar la paridad de género y la participación política de las mujeres en igualdad de condiciones con respecto a los hombres y libres de violencia. Si esto no se cumple, la integridad electoral no puede alcanzarse. Supervisar el financiamiento político, fortaleciendo los procedimientos de fiscalización del financiamiento público y privado en las elecciones. Ello para garantizar que los fondos sean transparentes y legales, lo que significa una regulación consistente y robusta por parte de las instituciones electorales. Prevención y control de la violencia relacionada con las elecciones, para lo cual se exige una coordinación entre las distintas instituciones mexicanas e involucrar a otros actores sociales, tales como las organizaciones de la sociedad civil. Acceso a la justicia, que no se limita a resolver las controversias en los procesos electorales, sino que implica ampliarse a la tutela permanente y protección de los derechos políticos, la protección del ejercicio de los mismos y la reparación de las violaciones de esos derechos. La revisión de los medios de comunicación política como parte para fortalecer las democracias y elecciones y la construcción de instituciones resilientes. Hay que fortalecer en todo momento a las instituciones electorales para proporcionar capacidades técnicas y así estén en condiciones de generar la credibilidad y la confianza hacia la sociedad, que es clave en las democracias. El mismo informe estableció que para la integridad electoral se necesitan de ciertas estrategias, de manera que los gobiernos, las autoridades electas y los ciudadanos puedan adoptar medidas específicas para promover y proteger la integridad de las elecciones, y así aumentar la probabilidad de que los políticos en funciones y los gobiernos en turno fortalezcan la integridad de las elecciones nacionales. Esto implica un trabajo en conjunto entre gobiernos y ciudadanía, entre gobiernos de ideas afines, entre organismos electorales profesionales, competentes y apartidistas, entre organismos de la sociedad civil, nacionales y transnacionales,
entre donantes de ayuda, gobiernos beneficiarios, opositores políticos, observadores electorales internacionales y nacionales, y organismos de la sociedad civil. Con esta ponencia lo que quise demostrar es que México cuenta con una estructura normativa que privilegia los valores democráticos. Es importante que la ley sea una herramienta básica para alcanzar un Estado constitucional y democrático de derecho. Por eso es importante que hoy se protejan los derechos y avances adquiridos, que las instituciones que salvaguardan la democracia cuenten con independencia en su actuar y que se continúe con el camino trazado para lograr una democracia plena en la que las voces de todas las personas sean escuchadas y tomadas en cuenta. Y como podemos ver, la institución a la que dignamente, y estoy feliz de pertenecer a ella, ha sido sin duda de gran ayuda y ha contribuido al fortalecimiento de este Estado democrático de derecho. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, magistrada. Muy interesante todos estos temas que se han trabajado de manera muy importante y específica en el Tribunal Electoral. Y bueno, pues ya tenemos algunas preguntas. Aquí les voy a pedir que quien quiera participar me lo diga por el chat. Y en primer lugar voy a ceder el uso de la voz a Luis Octavio Vado. Por favor, adelante. Muchas gracias, doctora Rubalcaba. Magistrada, muchas gracias, muchas felicidades por su exposición. Hay un tema que usted tocó y que me parece muy importante, interesante y que además creo que a usted le llama positivamente la atención, que es el de los medios alternativos en la materia electoral. Los medios alternativos se supone son en general la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. En su opinión, ¿cuál de estos sería el más adecuado para utilizarse en la materia electoral? Muchas gracias. Adelante. ¿Esto una por una? Sí. Sí, ok. Para ir cediendo el uso de la voz de los que están en la plataforma y ya las que lleguen por red te las voy leyendo. Yo creo que la mediación y la conciliación serían muy importantes al interior de los partidos y que hubiera estos órganos que lo pudieran hacer para recuperar de alguna manera, digamos, con un órgano obviamente perfectamente instituido en el que se respetaran todos los procedimientos y todo, pero que sí hubiera esta etapa de poder conciliar al interior del partido antes de acudir a la jurisdicción electoral. Entonces, para mí, esos dos serían muy importantes, y lo que pasa es que digo, ciertamente, siento que es un tema como que se ha dejado de lado, ¿no? O sea, se puso en la reforma y como que realmente hubo un momento en que de medio se le quiso dar importancia y después como que se dejó de lado. Yo así lo siento. Entonces, a mí me parecerían muy importantes tanto la mediación como la conciliación. Excelente. Pero con reglas claras, ¿eh? O sea, no como quieran, ¿eh? Con reglas claras y previamente establecidas. Ya, perdón, Gaby. No, está muy bien. Alonso, ¿gustas preguntar? Sí, doctora, muchas gracias. Buenos días. Una disculpa por esta tarde. A mí me interesa saber qué canales de comunicación se deben abrir o las autoridades electorales con la ciudadanía para que la construcción de ciudadanía democrática, valga la redundancia, sea como, digamos, que tengamos un papel en eso, ¿no? O sea, que no únicamente quede como para las asociaciones de la sociedad civil, sino que nosotros participemos en eso. Yo creo que es muy importante que todas las autoridades electorales nos acerquemos a la ciudadanía, y para mí es un tema fundamental, y para mí es un misterio por qué no logramos conectar con la ciudadanía. O sea, ¿qué es lo que pasa que no estamos conectando? Entonces, para mí sí es importantísimo. Yo creo que estos esfuerzos que hace justo la Escuela Judicial de llevar temas, de abrir sus canales, han sido muy importantes. No sé si tal vez nos falte quienes integramos todos los órganos electorales, o sea, acercarnos con un lenguaje más sencillo, con un lenguaje más claro tal vez. Porque la verdad, digo, todavía desafortunadamente, cuando uno dice que trabaja en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le dice que si ahí sacan la credencial de elector. Entonces uno dice, ¿qué sucede, no? O sea, ¿cuántos años
tiene ya el tribunal? Les decía, yo acabo de cumplir 24 años de ser ya del Poder Judicial de la Federación. Digo, pero recordemos que desde 87, digo, con otras facultades y con otra estructura, pero desde 1987 existió el TRICOEL, ¿no? Y luego el Tribunal Federal Electoral. Pero sí es un problema que tenemos, y a mí la verdad es una cosa que me ha, o sea, he intentado ver, o sea, qué es lo que tenemos que hacer. Yo no sé si sea, te digo, a través de un lenguaje más sencillo, o sea, ¿cómo hacemos para que la ciudadanía, y yo cuando me refiero a ciudadanía, de verdad me encantaría que todas y todos, y no únicamente aquellas personas interesadas en la materia electoral, sino de verdad todas y todos se interesaran en estos temas, o sea, porque es algo que es importante para todas y para todos los que vivimos en este país, y me parece increíble, o sea, o sea, que no logremos transmitir la importancia de esta función que hacemos, y lo importante que participen. Yo sí creo que se han hecho esfuerzos muy importantes, se están haciendo, pero creo que todavía nos queda un largo camino, o sea, porque hay un gran sector de la población para el cual ni siquiera existimos, desafortunadamente. Excelente. Ahora voy a ceder uso de la voz al maestro René Casolvengo. Por favor, adelante, don René. Muchas gracias, doctora Gaby. Muy buenos días. Magistrado, muy buenos días. Muchas felicidades por una espléndida ponencia. Mil gracias. Yo le preguntaría de manera muy atenta qué acciones o de qué manera podría maximizarse el derecho a la consulta que les asiste a las comunidades y a los pueblos indígenas. Es un tema súper importante, la verdad, y sobre todo es una obligación que tenemos esta consulta cuando exista un tema que les pueda, yo siempre cuando la palabra que se usa es o sea, que les pueda, o sea, para mí, ya sea que les beneficie o pudiera verse, de cualquier forma pudieran verse afectadas, yo siento que es muy importante esta consulta. Una de las cosas más importantes, y que lo oí el otro día en un foro en materia indígena, es justamente el reclamo que hacen de que muchas de estas convocatorias y todo eso no se hace en sus lenguas originarias. Y entonces, ¿qué sucede? Que realmente mucha de la población se acaba no enterando de estas consultas o no entendiendo qué es lo que va a suceder. Y eso lo oí, le digo, en un foro, y la verdad sí, creo que sí es muy importante el tomar en cuenta o sea, este acercamiento lo tenemos que hacer a través, o sea, digo, sí, muy bien, qué bueno que está en español para que todo el mundo lo conozca, pero también a través de sus lenguas, porque hay un gran porcentaje que únicamente habla la lengua o es la forma en la forma en la que se comunican y solamente conocen la lengua y la lengua que tienen de origen. Entonces, yo sí creo que todos estos mecanismos, todas estas cosas que hagamos para justamente promover estas consultas en materia indígena, ¿de qué se tratan? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es necesario que participen? Las tendríamos que hacer también en sus lenguas. Mil gracias, magistrada. No, felicidades de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Reina Gracias, Gloria Jiménez, ¿quieres preguntar, por favor? Sí, doctora. Muy adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas felicidades, magistrada, por tan hermosa disertación en su ponencia. Quedó magnificada. Y quiero agradecerle todos los conocimientos compartidos. En este caso, mi pregunta es la siguiente. En el sistema democrático es importante la influencia de inclusión para todos, pero me gustaría más saber qué acciones son las más relevantes para poder recobrar la confianza, tanto en un gobierno como en sus instituciones. Muchas gracias. Ay, Reina, qué pregunta. Y sí, efectivamente,
tenemos o sea, todas las instituciones tenemos que tener esta cercanía, esta confianza, es obviamente muy importante, y yo creo que son justamente nuestras acciones, lo que hacemos día a día, lo que va ganando esta confianza, la certeza que damos en las decisiones, en nuestro actuar, nuestro comportamiento diario, todo esto, el comportamiento de la institución, del gobierno, en este caso, es lo que va a ir actuando, o sea, que la ciudadanía sienta que sus necesidades están siendo atendidas. Eso es muy importante. O sea, porque si damos la espalda, digo, yo sé que en un juicio, pues siempre habrá una parte que esté conforme y otra parte que no esté conforme, ¿verdad? Pero en la medida que nosotros de alguna manera podamos, por ejemplo, en nuestras sentencias, explicar claramente qué fue lo que hicimos. Digo, la parte inconforme, pues seguirá inconforme, ¿verdad? Pero por lo menos hay una explicación. Y por eso para mí sí es muy importante esta cercanía, y sí tenemos que trabajar muchísimo en recuperar esta confianza. Digo, los datos que daba yo del Latinobarómetro, aunque sean de 2018, creo que han ido empeorando. Entonces, o sea, sí tenemos que hacer algo, y yo lo que siento es eso, que la ciudadanía siente, o sea, que no hay alguien que atienda como directamente sus necesidades. O sea, nos sienten alejados y alejadas completamente de ellos. Y por eso es muy importante esta cercanía para ganar la confianza. O sea, que se vea cómo se trabaja, en qué se está trabajando, cómo se están protegiendo sus derechos. O sea, eso yo creo que es muy importante que la ciudadanía lo aprecie para poder generar esta confianza. Excelente. Muchas gracias. Le cedemos el uso de la voz a Ramón Hernández, que quiere preguntar. Adelante. Muchas gracias. Gracias, doctora. Magistrada, muchas felicidades por su intervención, la verdad, muy... Magistrada, muchas felicidades por su intervención, magistrada Gaby, la verdad, muy interesante, muy elocuente y también, sobre todo, muy reflexiva. Quisiera yo hacerle una pregunta, pero que implican dos cosas. Primero, ¿qué cree que se tenga que hacer en la cuestión de capacitación hacia la ciudadanía respecto de precisamente lo que usted comenta, de informarles de manera objetiva cuáles son las actividades que se realizan por parte de los órganos jurisdiccionales, federales y locales, así como también por parte de los órganos administrativos, electorales y federales, con la finalidad pues de que quede perfectamente claro cuál es la función y cuál es la actividad y por qué es la importancia también de la participación de la ciudadanía en todos los procesos de participación de derechos políticos electorales, no nada más el tema electoral, porque se genera la percepción de que nada más la participación ciudadana es en el tema electoral y bueno, pues hay muchos elementos importantes. Y la otra pregunta, creo que también existe una falta, permítaseme la expresión, de respeto por parte de los actores políticos, las actoras y actores políticos, en minimizar y en reducir también la imagen de las instituciones. Es sabido por todos y todas que pues no tenemos una cultura de aceptar los resultados electorales y la persona que no se ve favorecida inmediatamente empieza a despotrincar en contra de las instituciones, como si las instituciones fueran las responsables de la situación que no haya ganado el candidato o la candidata en ese sentido. En algunas materias, por ejemplo, en materia de amparo o en otras materias, cuando se descalifican a las instituciones y se les afecta, bueno, pues existe una responsabilidad y existe un procedimiento en contra de. ¿Usted estaría de acuerdo de que se incorporara esto también en la materia electoral? Digo, en el entendido también, pues que nos hace falta también una brecha muy importante de explicar las actividades que se tienen que se llevan a cabo por parte de los órganos. ¿Usted qué opinaría? Yo le apostaría mejor a la educación cívica. Antes de las sanciones, yo le apostaría a la educación cívica. Ojalá entendieran la importancia de contar con instituciones fuertes e independientes.
Y como tú bien dices, no nada más en la materia electoral, en todas las materias, en todos, de lo importante que es el entramado justamente institucional. Y yo sí creo que empieza por una educación cívica. Desafortunadamente, digo, ya se corrigió, pero hubo toda una generación de mexicanas y mexicanos que la educación cívica fue borrada del programa de secundaria y de preparatoria, ¿verdad? Yo la verdad creo que fue el peor error que se pudo haber cometido. Porque yo siento que esa es la base por donde se debe de empezar, por tener una educación cívica, por tener la importancia, el orgullo de pertenecer a un país, el orgullo de tener instituciones fuertes, el orgullo de tener instituciones autónomas e independientes. Entonces yo le apostaría por la educación cívica antes que por la represión. Digo, tal vez me dirá usted, hijo, pues todo esto va a estar difícil porque ¿cómo lo voy a hacer para educar a los que ya no se educaron, verdad? Pero bueno, así como estamos educando en materia de igualdad sustantiva, esperemos tener resultados. Y en cuanto a lo otro, Ramón, de cómo le pueden hacer, digo, yo creo que todas las cosas que están ustedes haciendo en la escuela judicial ha sido muy beneficioso porque ustedes han tratado, digamos, de alguna manera de poner de forma digerible a la ciudadanía todo esto. Lo que no sé, y la verdad no lo sé, cómo podemos atraer, a la población que no se interesa en temas electorales. O sea, que realmente nada más vive su día a día. O sea, no sé si también esta educación cívica pudiera ser alguna respuesta. O sea, yo mi principal punto de atracción quisiera ser eso. O sea, aquellas personas que no se interesan realmente por la materia electoral, ¿no? Que lo único, que obviamente tienen tantas, tal vez, por ejemplo, no sé, Ramón, tendría que ser cuestiones de que ya tuvieran necesidades satisfechas, porque obviamente si tú lo primero que estás preocupado es porque no tienes que comer ese día, pues la materia electoral o la materia el resto de las instituciones te van a importar muy poco. Entonces, tal vez lo que se tenga que hacer es empezar justamente por mínimo para todas las personas, mínimo en servicios de salud, de educación, de tener un trabajo, o sea, para ir, digo, obviamente esto no lo va a poder resolver el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que pudieran irse de alguna manera interesando en esto. Yo no sé si hasta proponer ahí en los programas de trabajo de la Secretaría de Educación Pública, en los programas de estudio, ir delimitando, digamos, porque creo que hay por ahí alguna mención a nosotros y al instituto, pero nos falta, yo creo, todavía, ¿no? Incluso, por ejemplo, a mí los anuncios que siempre ha tenido el Instituto Electoral, el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal entonces para llamar al voto, por ejemplo, se me hacían muy sencillos, ¿no? Y yo siempre peleaba, por ejemplo, cuando el criterio que decían que te tenían que expedir la credencial de elector porque no se había publicado el convenio que se había firmado entre el Instituto Federal Electoral y los institutos locales para emitir la credencial de elector. O sea, yo le decía, a ver, si alguien no oyó en el radio o no vio en la televisión la campaña del INE, o sea, por favor, menos van a saber de la existencia de un convenio que se publica en el periódico oficial del Estado que nadie ve. Entonces, yo creo que tenemos que hacerlo a través de campañas muy sencillas y para mí sí, la educación cívica juega un papel fundamental y es a lo que le tenemos que apostar en el tribunal, justamente a promover esta educación cívica de una forma muy sencilla para que no sea únicamente las personas interesadas en la materia electoral y que son conocedoras de la materia electoral, las que se acerquen, las que sepan cuáles son sus derechos, porque yo creo que ese es uno de los más grandes retos que tenemos, e incluso lo podemos ver tratándose de mujeres, tratándose ahora de comunidades indígenas, o sea, darles a conocer cuáles son sus derechos y cómo pueden defenderlos, es una tarea muy importante y es indispensable que la hagamos. Y que nos comuniquemos con las redes de tierra, o sea, las que tienen el contacto directo,
y nosotros empecemos a establecer contacto directo con estas redes para poder transmitir todos estos derechos que las personas tienen y cómo defenderlos. Y yo creo que sería una muy buena manera de dar a conocer lo que nosotros hacemos. Muchas gracias, magistrada. No, ¿de qué? Muchas gracias. Darío Mora, te cedo el uso de la voz. Gracias, Gaby. Un saludo. Buenas tardes a todas y a todos y felicidades, magistrada, por su ponencia. Oiga, magistrada, escuchándola, tengo una duda. Nosotros que hemos estado impartiendo cursos ahorita en varios diplomados, así en forma virtual, muchas veces me han preguntado, sobre todo los jóvenes, ¿por qué no hay una cuota de género de jóvenes en la legislación? Porque pues muchas veces los partidos políticos dicen que no les hacen caso, y si vemos el porcentaje en la Cámara de Diputadas y Diputados, pues vemos que es muy bajo el porcentaje de jóvenes, y quizá por eso nos interesan en la materia electoral. ¿Qué opina de crear en la ley pues alguna cuota, algún porcentaje para los jóvenes? Yo creo que poco a poco se va a tener que ir introduciendo, Darío. O sea, así como se fue introduciendo la de mujeres, se está introduciendo ahorita la de indígenas, poco a poco se tiene que ir introduciendo, porque yo sí creo, no sostengo que quien no esté en esa situación no pueda representar los intereses del grupo, pero creo que quien mejor los representa, los intereses de un grupo, es quien está en esa situación. Y entonces, por eso es tan importante. Yo sí creo que que irla creando poco a poco, yo sé que no se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sí es importante. E incluso en los partidos que en su momento la tenían contemplada, no sé la verdad si la sigan teniendo contemplada, la verdad era difícil muchas veces que la respetara, ¿no? Pero bueno, ahí se ha ido haciendo poco a poco, y sobre todo, por ejemplo, podríamos ir permeando la idea al interior de los partidos, o sea, porque además finalmente, pues son sus militantes, son sus bases, van a ser el futuro del partido estas personas jóvenes. Entonces sí es muy importante que poco a poco se les vaya tomando en cuenta, y así como a ellos, a muchísimos otros grupos de la sociedad que han estado subrepresentados y que tienen necesidades distintas a las de otros grupos. O sea, cada grupo yo creo que tiene alguna necesidad y es muy importante que se vea reflejado y representado en su momento. Muchas gracias, magistrada, y felicidades nuevamente por su ponencia. Nada, te queda, Dios, gracias. Muchas gracias. Reina Gloria Jiménez, ¿quieres hacer el uso de la voz para decir tu comentario que pusiste en el chat, por favor? Sí, claro que sí, doctora. Pues nuevamente, nada más agregando, magistrada, yo ponía efectivamente que alguien en la historia decía que el que no conocía esta historia, pues estaba siempre condenado a repetir los mismos errores. Y coincido plenamente en la promoción en la que usted promulga en la educación cívica. Yo creo que una forma de poderlo promocionar y poderlo mandar directamente desde abajo para poder ser incluyentes sería desde radio y televisión. Entonces yo creo que una radio, una televisión, todo el mundo lo tendría, o inclusive me iría hasta los propios carteles. Pero bueno, esa es mi aportación y le agradezco infinitamente de verdad sus conocimientos, porque solamente de personas extraordinarias se aprende algo. Muchas gracias, magistrada. Reina, muchas gracias, Reina, de verdad. Muchísimas gracias por tan hermoso comentario. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar aquí? El maestro Marco Antonio, el doctor, adelante. Estimada magistrada, la felicito sinceramente. Un gran regalo escucharla. Clarito, puntual, fundamentada y con esa simpatía tan suya. Muchas gracias. Ahora, pasando a la pregunta, yo tengo una inquietud muy grande. Nuestro tribunal y otras autoridades, el propio instituto y demás, han hecho una gran campaña para concientizarnos a fin de evitar y sancionar, si se presenta, la violencia política por razón de género. Yo en lo particular me duele mucho esto, porque es parte de nuestra vida, es decir, no debe ser, esto implica barbarie, esto implica falta de desarrollo, de civilización, el que en un momento dado
se agreda a la mujer por su calidad de mujer. Entonces, mi pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué nos falta? ¿Por qué sigue esa violencia tan dramática? Que le digo, a mí en lo particular me lastima. Me gustaría que la vida me alcanzara para ver un día que esto ya no sucede. Ay, maestro, desafortunadamente yo creo que lo público es un reflejo de lo privado. Y mientras no cambie lo privado, de hecho, el año noviembre del año pasado, creo, sí, organizamos justo en la Sala Regional Guadalajara un foro que le denominamos así, de lo privado a lo público, la violencia contra las mujeres. Entonces, yo sí creo que una parte muy importante es cambiar justamente desde el ámbito privado para que lo público cambie. Y cambiar estas estructuras patriarcales, estos pensamientos patriarcales que no únicamente lo tienen los hombres, maestros. Desafortunadamente hay muchas mujeres que también las tienen. Entonces, lo que tenemos que hacer es justamente esta desarticulación para que esta violencia ya no suceda. O sea, que se deje de entender que la mujer es propiedad de alguien y que puede hacer con ella lo que quiera. O sea, porque lo mismo que pasa con un marido que puede golpear a la esposa y que dice, ay, pues es mi esposa y a usted qué le importa, pasa con un partido político, pues si es mi candidata y yo hago con ella lo que quiera, desafortunadamente. Entonces yo sí creo que todavía tenemos que hacer muchísimo como sociedad para cambiar desde lo privado y que esto se vea reflejado en lo público. Ahorita en lo público, la verdad, no como este registro de personas que cometan violencia política, yo creo que se van a cuidar. Digo, no sé, la verdad, digo, obviamente, obviamente se dijo que es únicamente para efectos de publicidad, ya serán las autoridades jurisdiccionales y las autoridades administrativas las que vean qué alcance le dan a este registro de personas violentadoras, ¿no? Pero sí creo que desde lo privado tenemos que trabajar muchísimo para cambiar esta terrible idea que se tiene de que se puede ir violentando, y no nada más a las mujeres, yo creo que a muchísimas personas que constantemente se violentan. O sea, eso es lo que tenemos que cambiar. Gracias, magistrado. Y si me deja decirle nada más, y hacerlo de verdad un cambio interior, maestro, porque cuando es un cambio de aquí para afuera, no sirve. Es un cambio que tiene que venir de aquí. Y si no viene de aquí, maestro, va a estar difícil. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Si no, tenemos dos preguntas que llegaron a nuestras redes. La hago. La primera dice, ¿qué hacemos con la crítica contramayoritaria que se hace a la justicia constitucional y que se considera en detrimento de la democracia? Pues no, obviamente justamente esas mayorías no pueden pasar sobre las minorías, Megar. O sea, también tienen que atenderlas, o sea, porque una cosa es que seas mayoría y otra cosa es que puedas pasar por encima de una minoría. Yo considero todo lo contrario. Justamente tú llegas al gobierno, alcanzas el poder y gobiernas para todas las personas, no nada más para una mayoría. Tienes que atender también las necesidades de las minorías. Por eso es tan importante el sí tomar conciencia de esto, ¿no? Que se gobierna para todo el mundo y digamos que una mayoría no puede pasar sobre los derechos de las minorías, por más mayoría que sea. Es cierto, muchas gracias. Y tenemos la otra, dice, ¿cuáles son las medidas compensatorias y de reparación de las violaciones comúnmente adoptadas para casos de comunidades indígenas que han tenido que emigrar? Bueno, yo les platicaba de esta sentencia en materia electoral, ¿no? Que se les permitió votar, se les permitió ejercer su derecho al voto, y obviamente se están trabajando en otras materias, porque pues digo, no es posible que por conflictos te tengas que salir de tu comunidad, y esto desafortunadamente no es un caso exclusivo de México, pasa a nivel mundial, y esto pues no, definitivamente tendrá que cambiar,
y tendremos que trabajar en esas materias, en esa reparación para estas comunidades que se ven obligadas a desplazarse de sus territorios por situaciones de violencia. Muchísimas gracias, magistrada. Pues son todas las preguntas. La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos por haberla tenido hoy. Aprendimos muchísimo. Y bueno, pues les voy a pedir a todos los que estamos aquí adentro que abran sus micrófonos y le demos un fuerte aplauso a la magistrada, por favor. Felicidades, magistrada. Muchas gracias. Felicidades, magistrada Gaby. Muchas gracias. Enhorabuena. No, me gusta estar con todas y todos ustedes y muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo para estar conmigo. Al contrario, muchísimas gracias. Felicidades. No, muchísimas gracias y esperemos tenerte pronto en otra de las actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias. Gracias, mi Gaby, con todo gusto. Un abrazo. Igualmente, y muchísimas gracias y un cariñoso abrazo y saludo para todas y todos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos, que estén bien. Gracias. Bye. Hasta luego. Bye.